revelado, el asombroso viaje del granjero que transformó su vida y curó un dolor oculto en 30 días. A sus 45 años, José se encontraba atrapado en un ciclo de tristeza interminable. Cada amanecer, el brillo del sol sobre su pequeña finca en el corazón de México traía consigo un recordatorio doloroso. Su esposa, la compañera que lo impulsaba a soñar, ya no estaba. El vacío en su pecho pesaba más que la tierra que debía cultivar. Día tras día, luchaba entre el deber de mantener su hogar y el abrumador dolor de su pérdida. La presión de sostener el legado que ella había dejado lo llevaba a cuestionarse si alguna vez podría volver a ser el mismo. Mientras trabajaba la tierra, una inesperada revelación cambió el rumbo de su vida. Después de un largo día bajo el calor implacable, descubrió un viejo diario de su abuelo entre las raíces de un árbol. La curiosidad lo invadió. Al abrirlo, las palabras danzaron ante sus ojos, revelando historias de innovación agrícola, de un linaje de agricultores que se atrevieron a desafiar lo convencional. Podía ser que en esas páginas se encontrara la clave no solo para la tierra, sino también para su alma dañada. Un fuego repentino de esperanza nació en su interior. Sin embargo, la decisión de implementar esas técnicas ancestrales no se haría sin desafíos. Al inicio su familia lo miró con escepticismo, preguntándose si había perdido la razón. Incluso en su vecindario, susurros de burla y desaprobación llenaban el aire. La tradición siempre había acompañado sus pasos, y él estaba a punto de abrir una puerta que muchos preferían mantener cerrada. Respiraciones entrecortadas y manos temblorosas lo acosaban, mientras trataba de imaginar cómo su vida podría cambiar en un mes. La desesperación luchaba con la determinación, y la duda planteaba interrogantes que gravitaron en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La primera semana fue una mezcla de desesperación y pequeños triunfos. Las primeras flores que brotaron de la tierra llenaron a José de un entusiasmo renovado, pero la sombra de la resistencia familiar lo seguía, dejándolo balanceándose en una cuerda floja. Su pequeño hijo comenzó a mostrar interés, pero eso también significaba una mayor responsabilidad sobre sus hombros. Cada día se sentía más dividido, cuestionándose si estaba haciendo lo correcto al llevar a su familia hacia lo desconocido. La angustia se intensificó cuando, durante una reunión en la aldea, un anciano, cuya voz era respetada por todos, cuestionó sus intenciones. «¿Qué te pasó, José? ¿Acaso olvidaste de dónde vienes?» Resonó esa frase en su mente como un eco interminable. La presión del juicio lo consume, el pálpito de su corazón resonando con fuerza. El dolor que creía haber enterrado surgía nuevamente con una intensidad desgarradora. No solo se trataba de cambiar la forma en que cultivaba la tierra, estaba en juego su identidad, su legado. El repertorio de emociones contrastantes lo ensordecía. ¿Cómo podría sanar su corazón mientras luchaba en esta batalla personal? Cada paso que daba hacia el futuro parecía arrastrarlo de regreso al pasado. La cosecha se acercaba y con ella la necesidad de decidir. ¿Sería suficiente todo esto para confrontar su historia y liberar el peso del dolor que lo perseguía? Su mente se llenaba de preguntas que no parecían tener respuesta, un abismo de incertidumbre, donde la esperanza se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. En ese momento, sintió que su viaje apenas comenzaba, y se dio cuenta de que el verdadero cambio podría implicar enfrentar no solo la tierra, sino también el profundo anhelo de reconciliar su dolor oculto. El día siguiente amaneció con una luz diferente,
como si el universo le ofreciera una nueva oportunidad. José se despertó con la determinación de no solo cultivar la tierra, sino también de rasgar las viejas cicatrices que lo mantenían prisionero. Entendía, en lo más profundo, que el cambio requerido no solo recaía en las plantas, también debía florecer en su interior. Decidido a enfrentar los escépticos, se comprometió a demostrar que había un futuro más allá de la tristeza. Con las primeras luces, se dirigió al campo. En su mente resonaba el eco de las palabras del anciano. «No olvidaré de dónde vengo», se prometió. Al poner las manos en la tierra, sintió una conexión intensa. Era como si cada grano de suelo le hablara, instándole a persistir y a transformar no solo el paisaje, sino también su vida personal. Siguió las anotaciones de su abuelo, optando por técnicas que habían sido desechadas por la modernidad. En su corazón, un convencimiento creciente le decía que quizás ahí, en el retorno a lo esencial, encontraría su verdadera esencia una vez más. Con cada jornada, sus esfuerzos empezaron a dar frutos, pero el escepticismo de su familia continuaba como una sombra omnipresente. Su hijo, aunque interesado en ayudar, no podía evitar mirar a su padre con preocupación. «Papá, ¿estás seguro de que esto es lo correcto?», preguntó en una ocasión con la mirada viva de alguien que se aferra a la estabilidad. La pregunta caló hondo en José. «¿Qué es lo correcto? ¿Lo que todos esperan de mí o lo que siento que debo hacer?», cuestionó. Las noches se llenaron de reflexiones profundas. José se sentaba en el porche, sintiendo la brisa suave que acariciaba su rostro y le recordaba que la vida seguía a pesar de su dolor. Decidió comenzar un diario propio. Allí, plasmó las dudas, los retos y las pequeñas victorias que comenzaban a asomarse. A través de la escritura, se buscaba a sí mismo, confrontando sus miedos y la historia que quería crear. Con el paso de los días, la resistencia familiar se tornó un tema de conversación constante. Al prepararse para la reunión mensual de la aldea, el nerviosismo le inundó. Cuando llegó el momento, todos los rostros volcaron sus dudas hacia él. «¿Por qué no sigues lo que tus padres hicieron? ¿No es suficiente lo que ya tienes?». Las preguntas punzantes traspasaron su frente, dejándolo aturdido. Sin embargo, en medio de ese mar de voces, un rayo de claridad lo iluminó. Se dio cuenta de que lo que estaba buscando no era solo la aprobación de los demás, sino su propia paz. Con voz temblorosa, se puso de pie. «No olviden que la tierra puede regenerarse, y que también nosotros». Las palabras salieron de su boca como una liberación catártica. La mirada de su hijo, primero preocupada, se transformó en una chispa de orgullo. Un nuevo inicio. Al volver al hogar, una oleada de resolución lo envolvía. Aceptaba el riesgo, la posibilidad del fracaso. Lo que le importaba era la oportunidad de vivir su verdad, de honrar la memoria de su esposa de una manera completamente nueva. Pero en el fondo, una inquietante pregunta persistía. ¿Cómo enfrentar la inevitable duda de aquellos que lo rodeaban? Cada paso en esta nueva dirección se sentía como un embiste hacia el abismo, una confrontación inminente contra su propio legado. Pronto, otro desafío aguardaba, uno que podría poner a prueba no solo su convicción, sino también las fuerzas que arrastran sus raíces profundas. ¿Se atrevería a desentrañar las verdades ocultas que habían estado sepultadas bajo el dolor y las expectativas? La convicción de que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso lo llevó a una encrucijada. El momento de ser verdaderamente libre estaba por llegar. El amanecer siguiente llegó con un cielo tormentoso, y José sintió en su pecho un eco de incertidumbre. Había hablado ante la aldea, y había sembrado la primera semilla de su cambio, pero la verdadera transformación debía germinar en él, y todavía quedaba un largo camino por recorrer. El campo seguía llamándolo, las tierras requerían de su dedicación, pero en su interior, las sombras del pasado aún danzaban inquietas. A medida que los días se sucedían,
Las preguntas comenzaron a florecer en su mente como maleza silvestre. ¿Cómo podía dar paso a la renovación sin confrontar su verdadero ser? Se sentó a la sombra de un roble, un árbol que había sido testigo del paso de generaciones, y comenzó a revisar su diario. Mientras leía sus propias palabras, sintió una corazonada. La escritura había sido su refugio, un espejo que reflejaba su alma en busca de respuestas. José decidió que no podía ignorar más las raíces de su dolor. Lo que había sepultado como un pasado oscuro, debía ser confrontado y examinado. No se trataba de atar cabos sueltos, sino de reconocer el impacto que su historia contaba en su vida actual. Era inevitable que sus temores, sus alegrías y sus fracasos estuvieran entrelazados con el ciclo de la tierra que tanto anhelaba cultivar. Reflexionó sobre la pérdida de su esposa, cómo su ausencia había creado un vacío que se negaba a llenar. Un día, al visitar la tumba de su esposa, sintió un impulso de hablarle. «Te agradezco por ser parte de esta travesía, pero necesito dejar ir la tristeza que nos separa», murmuró, luchando contra las lágrimas. Al volver a casa, decidió que debía enfrentarse no solo a su dolor, sino también a su familia. Había seguido el camino del miedo durante demasiado tiempo, evitando las conversaciones que realmente importaban. Reunió a su hijo y a su madre en la sala. La tensión era palpable. «Quiero que entiendan por qué estoy haciendo lo que hago», empezó José, con voz entrecortada. Compartió sus reflexiones, su lucha interna, cómo había llevado la tristeza como un manto, y cómo había decidido soltarlo para surgir en su verdadera forma. La reacción de su madre fue un torrente de emociones. «He tenido miedo de perderte más», confesó, mientras sus lágrimas caían como lluvia. Su hijo, por otro lado, tenía preguntas. «¿Y si fracasas, papá? ¿Qué pasa si todo esto no funciona?». La resistencia transformada en inquietud reflejaba su propio viaje hacia la aceptación. Frente a sus seres queridos, José sintió un renacer en su interior. Se dio cuenta de que la libertad no era solo una elección personal, sino un legado que podía compartir. Y así, comenzó a planear el cambio en su hogar. A la par de las cosechas, iniciaría sesiones de diálogo familiar. Versos de vulnerabilidad y una invitación a comprenderse unos a otros. La certeza del desafío pertenecía a una nueva etapa, aunque la vulnerabilidad le provocaba miedo. Sin embargo, José entendía que era necesario. Había llegado el momento de desgarrar las viejas costuras del silencio y abrir un capítulo donde su familia pudiera florecer. Pero a medida que se adentraba en este nuevo territorio emocional, una advertencia oscura apareció en su mente. Había murmullos sobre su forma de negocio, discusiones en el pueblo que amenazaban su esfuerzo. Las dudas no solo venían de su interior, sino del exterior. Había quienes deseaban verlo caer. ¿Podía realmente sostener su evolución mientras las circunstancias comenzaban a desmoronarse? Esta revelación lo dejó en estado de alerta. Lo hizo cuestionarse si su lucha sería suficiente ante lo que se avecinaba. El eco de su determinación se mezclaba con la incertidumbre de su camino. ¿Sería capaz de sostenerse firme en su verdad mientras batallaba contra enemigos visibles e invisibles? La batalla por su libertad comenzaba a tomar dimensiones inesperadas. José amaneció con la mente ocupada en las repercusiones de su decisión. Sentía que su vida se desdibujaba entre lo que su familia esperaba y lo que él deseaba genuinamente. La pesadez de las dudas le seguía como una sombra, una inminente tormenta que amenazaba con desatarse si no actuaba con determinación. Mientras cultivaba su campo, su cuerpo trabajaba, pero su mente divagaba en los murmullos del pueblo. Las descalificaciones sobre su nuevo enfoque, la forma en que gestionaba las cosechas, resonaban en su cabeza como campanas de advertencia. Un viejo conocido, Mateo, había estado a la cabeza de los comentarios, cuestionando su visión y burlándose de su deseo de transformar su hogar en un refugio emocional. La mirada de desprecio del hombre
había sido un recordatorio de que el cambio personal no siempre es bienvenido. Reflexionando, José comprendió que su desafío no solo era interno, debía también enfrentar esa oposición externa. Decidido a no permitir que los temores de los demás definieran su camino, empezó a construir una estrategia. Primero, organizó una reunión informal con 11 de los más influyentes del pueblo. Sería un espacio para compartir su visión sobre cómo la transformación personal también podía repercutir en la comunidad. El día anterior a la reunión, se sintió abrumado por el miedo, cuestionando si sus esfuerzos serían suficientes. Esa noche, volvió a sentarse a escribir en su diario. Desnudando su corazón en las páginas, reconoció su vulnerabilidad, pero también identificó un nuevo propósito. Quería inspirar, no solo impulsar su propio crecimiento. Era un desafío monumental, y la posibilidad de ser rechazado pareció casi paralizadora. La mañana del encuentro, se levantó con un nuevo impulso, como si el aire llevara consigo un rayo de esperanza. Con su propuesta en mano, se presentó frente a sus vecinos. La primera mirada desconfiada se cruzó con su determinación, y estuvo a punto de dudar. Sin embargo, recordó las conversaciones con su familia, el poder de abrirse y compartir su verdad. Se viró a sí mismo, proyectando confianza mientras hablaba. Narró su experiencia de dolor y renacimiento, destacando cómo el cultivo de la tierra había sido su metáfora para trabajar en sí mismo. A medida que compartía su historia, vio un cambio sutil en los rostros de sus oyentes. Los murmullos se transformaron en atención genuina. Habló de la tierra no solo como un recurso, sino también como un símbolo de conexión y sanación emocional. El mensaje resonó profundamente, y poco a poco, los comentarios críticos empezaron a desvanecerse, dando paso a preguntas sobre cómo podían aplicar sus ideas en sus propias vidas. A medida que la conversación se desarrollaba, se pudo vislumbrar una chispa de esperanza y curiosidad. José sintió que su vulnerabilidad había abierto la puerta a una conversación que, quizás, se había estado esperando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, al finalizar la reunión, uno de los hombres más resentidos, Martín, se acercó con expresión grave. ¿Y si todo esto es un mero espejismo, José? ¿Qué harás si fracasas?, cuestionó, un recordatorio desalentador de los riesgos que corría. Las palabras dejaron una marca en él. Mientras los demás se dispersaban, José se quedó parado, inmóvil, enfrentando la realidad de la incertidumbre. La presión de sus palabras, de una comunidad expectante ante su evolución, comenzó a envolverlo en una esfera de autocrítica. Aunque había logrado sembrar la idea del cambio, la posibilidad del fracaso pendía sobre su cabeza como un relámpago en la tormenta. La noche, en lugar de traer calma, trajo reflexiones más profundas. Con su futuro en juego, se le planteó un enfoque radical. No solo quería enfrentar la adversidad, quería transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, ante la amenaza de su propia vulnerabilidad y de la resistencia ajena, ¿realmente podría mantener la fuerza para avanzar? José estaba cada vez más convencido de que, para cambiar su mundo, debía enfrentarse a sus propias limitaciones y los temores que los demás proyectaban sobre él. Sin embargo, mientras esperaban los frutos de su esfuerzo, una carta anónima en el umbral de su puerta cambiaría el rumbo de su lucha. Te haremos tus pasos, José. No te dejes engañar. ¿Quién había enviado esto? La inquietud le envolvió. El viaje hacia su transformación se tornaba más complejo y desafiante. ¿Podría realmente navegar entre los enemigos ocultos y las adversidades? ¿O se arriesgaría a ser engullido por sus propios temores? José se despertó a la luz del día, su corazón palpitando con una mezcla de incertidumbre y determinación. La carta había dejado una cicatriz en su mente, un recordatorio constante de que, además de sus propios miedos, había fuerzas externas que querían ver su caída. Sin embargo, lejos de rendirse,
tomó la decisión de convertir esa inquietud en acción. La carta anónima lo instó a reflexionar más sobre el camino ante él. No solo debía enfrentar sus demonios, sino también descubrir quién o qué había lanzado esa sombra sobre su recién adquirido objetivo. Después de alimentarse, se dirigió al campo con la mente en ebullición. La tierra, su refugio, necesitaba trabajo y atención, y al arar la tierra sintió que cada movimiento era una forma de purgar sus ansiedades. Mientras el sol se elevaba, atrajo la calma que la jornada anterior le había negado. Con cada surco, su mente se vaciaba de preocupaciones, permitiéndole repasar su historia y recordar los motivos de su decisión. Recordó las voces de aquellos que habían creído en su sueño, y poco a poco, la chispa de esperanza fue resurgiendo. Al final de su jornada de trabajo, sintió la necesidad de hacer algo tangible con ese nuevo espíritu. Decidió que, aunque sus vecinos aún pudieran simpatizar con el escepticismo que había en Martín, sería necesario demostrarles con acciones lo que un cambio real podría significar. Así, empezó a buscar formas innovadoras para cuidar de su cultivo. Incorporó técnicas nuevas y más sostenibles, invitando a los que dudaban a unirse en el proceso de aprendizaje. Tenía que demostrar que su visión no solo era válida, sino que podría ser beneficiosa para todos. Cada día, su pequeño huerto se transformaba, así como su manera de ver las interacciones con los demás. Se dedicó a establecer conversaciones más cercanas y humanas con los que antes lo criticaban. Cada una de esas interacciones era una oportunidad para desmantelar el miedo y sembrar la confianza. Con Mateo fue particularmente consciente. Sin embargo, Martín continuaba siendo la voz discordante, el eco de las dudas que le golpeaban en la mente. Una semana después, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, se encontró con Mateo en la plaza. El hombre estaba en su habitual actitud de descaro, pero esta vez José decidió no retroceder. Se acercó a él y lo invitó a visitar su campo, a ver de primera mano su transformación. «Ven a ver de qué se trata realmente el cambio», le dijo con la calma que había cultivado. Mateo lo miró con desdén, pero en el fondo, alguna chispa de curiosidad resplandecía en su mirada. «No tengo tiempo para tus tonterías, José», respondió, pero José lo desafió. «¿Qué tal si te sorprende lo que puede salir de un poco de fe en lo nuevo?» Esa noche, aquel encuentro lo dejó inquieto. Se preguntó si su cercanía genuina podría desarmar a sus opositores, o si en sus intentos de buscar entendimiento, acabaría enfrentándose a más desdén. En la tranquilidad de su casa, preparó una presentación para el día siguiente. Sintió una mezcla de nervios y emoción. Se dedicaría a demostrar no solo su progreso personal, sino cómo su enfoque podía contribuir a la tradición que su pueblo había mantenido por generaciones, convenciéndolos de que avanzar no significaba renunciar a sus raíces. Con la exposición lista, volvió a mirar la carta, la cual había archivado en un pequeño cajón, y aunque la inquietud seguía presente, su determinación era más sólida que antes. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta de su hogar, notó un nuevo sobre en el mismo lugar donde había dejado la carta anterior. Al abrirlo, un escalofrío le recorrió la espalda al leer: «No todos en el pueblo quieren que tengas éxito, José. Ten cuidado». La presión mental se intensificó. ¿Quién estaba detrás de esto? Mientras una sensación de paranoia comenzaba a cobrar vida, la pregunta se volvió apremiante. ¿Podría realmente construir su futuro sin desmoronarse bajo la presión de una batalla psicológica inesperada? José se levantó temprano al siguiente día, aún con la carta anónima pesando sobre sus pensamientos. La inquietud había comenzado a convertirse en un desafío. La ambición de transformar su huerta ya no se trataba solo de él. Ahora representaba una lucha entre su confianza y la sombra de la hostilidad que lo acechaba. Sin embargo, esa resistencia sería el combustible que necesitaba. Mientras se preparaba para su exposición, revisó cada detalle meticulosamente. Las hojas de cultivo, los gráficos de impacto ambiental, las fotografías del progreso.
Deseaba que su presentación no solo fuera un despliegue de su trabajo, sino también una reflexión de su crecimiento personal. La confianza que ahora irradiaba empezaba a dejar de ser un espejismo. Era tangible. Sabe que debe enfrentar a aquellos que lo miran con escepticismo, y se armó de valor. Al llegar a la plaza, vio a algunos vecinos reunidos. Algunos se detuvieron a murmurar, otros a reír, una mezcla de curiosidad e incomprensión. Su pulso aumentó. Cada paso hacia ellos se sentía como una caminata sobre un campo minado. Pero no podía retroceder, no después de todo el trabajo realizado. Decidió salir con una sonrisa. Su expresión era una invitación al diálogo. José aclaró su voz antes de hablar. Hoy quiero compartir cómo he comenzado a cultivar, no solamente mis tierras, sino también una nueva forma de ver el futuro. La atención comenzó a concentrarse en él. Su relato fluyó, intercalando historias personales sobre los retos que había enfrentado, y cómo había encontrado fuerzas en los momentos más oscuros. Mientras exponía, se sorprendió a sí mismo. Cada palabra parecía cortada con la precisión de sus arados, cada argumento forjado en el calor del deseo de superación. Se notaba que algunos empezaban a cambiar su actitud. Mateo, en la esquina, seguía escéptico, pero José no lo miró. Él estaba concentrado en abrir ventanas de entendimiento con los demás, sin dejarse llevar por la necesidad de convencer a todos. Sin embargo, al finalizar, un silencio inquietante pesó en el aire. Martín fue el primero en romper la atmósfera. ¿Y qué hay de la tradición? ¿Dejarás que esos experimentos ridículos arruinen nuestro legado? La pregunta fue un golpe directo. José sintió sus defensas tambalearse, pero una chispa de inspiración surgió en su interior. Mi querido Martín, las tradiciones que amamos pueden coexistir con la innovación. Cultura y cambio no son enemigos, son aliados en el desarrollo. En ese instante, la verdad resonó en su pecho. Había tomado aliento del juicio ajeno para afirmarse en su autenticidad. El resto de la plaza comenzó a murmurar, algunos delegando su escepticismo hacia una nueva actitud de curiosidad. José había avanzado un paso, pero el camino aún estaba empedrado de piedras. Quedaba mucho por hacer. De regreso a casa, una profunda sensación de satisfacción se apoderó de él, pero la angustia por la carta seguía presente. Una advertencia no podía pasarse por alto. En su mente comenzaban a formarse nuevos planes. Si había alguien en la sombra que intentaba derribarlo, debía descubrir quién era, y lo haría con astucia y determinación. Mientras se preparaba para la noche, sintió que la presión de su misión se intensificaba. El desafío no solo sería reconquistar a sus vecinos, sino también desenterrar la verdad sobre aquel que intentaba socavar su esfuerzo. Ya no podía ignorar la realidad que lo rodeaba. El éxito ahora sería un campo de batalla. En ese momento, un nuevo mensaje llegó a su mente. Si deseo mantener firme lo que tengo, debo ser más astuto que aquellos que buscan desestabilizarme. Sin embargo, justo cuando se sentó a planear su siguiente movimiento, oyó un suave golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con una figura del pueblo que no esperaba ver, sosteniendo un nuevo sobre en su mano. Debes leer esto. Es más serio de lo que crees. El pulso de José se aceleró nuevamente. La ansiedad se convirtió en expectativa. ¿Qué secreto revelarían esas letras? José cerró la puerta tras de sí, sumergido en un mar de preguntas. El sobre que el visitante le entregó emanaba un aire de urgencia y misterio que lo atraía y lo aterra a la vez. Se sentó en la mesa, bajo la luz amarilla del lámpara, y con una mano temblorosa, rompió el sello. Las letras, escritas en una caligrafía apresurada, desvelaban preocupaciones. José, lo que planeas hacer es peligroso. Algunos del pueblo no se detendrán ante nada para asegurarse de que tu huerta no prospere. Ten cuidado. Cada palabra lo golpeó como puñales de realidad. No solo era la búsqueda de la aceptación, sino una lucha por su futuro y por lo que había comenzado a construir. Con el papel aún en manos,
Reflexionó sobre su trayectoria. ¿Cuánto había cambiado en ese poco tiempo? Recordó el primer día que decidió plantar los nuevos cultivos, sintiendo la tierra entre sus dedos como un símbolo de sus aspiraciones. Ahora se veía obligado a luchar en varios frentes, contra su miedo, la desconfianza ajena y, más complejo aún, contra una fuerza desconocida. En los días siguientes, la combinación de la incertidumbre y el deseo de afianzarse lo impulsó a hacer un autorrecorrido emocional. Se preguntó qué desafíos aún no había abordado. La carta se convirtió en un espejo de sus inseguridades. ¿Podía realmente defender su visión? ¿O había un límite en su capacidad de persuadir a quienes se aferraban a la tradición? Cada amanecer lo encontró más decidido. José se comprometió a actuar, utilizando la inquietud como combustible para su empoderamiento. Comenzó a diseñar un plan para ganar no solo a sus detractores, sino también para fortalecer su propio sentido de comunidad. Se imaginó organizando visitas a su huerta, donde pudiera mostrar los resultados tangibles de su esfuerzo. Tal vez enseñarles cómo las nuevas técnicas no eran un ataque a su identidad, sino un medio para revitalizarla. La innovación había de ser su bandera, no su anatema. Sabía que enfrentaría a personas como Martín, quienes tan vehementemente defendían el statu quo, pero también sabía que, bajo el enojo y el temor, había una chispa de curiosidad. Solo debía encenderla. Para ello, comenzó a trabajar en su comunicación, preparando un taller práctico que ofreciera a sus vecinos un lugar seguro para experimentar. Sería un lugar donde pudieran aprender a liberar sus miedos asociados a lo desconocido. Durante la siguiente semana, las horas de trabajo se convirtieron en una danza entre el cultivo y la preparación. Las lluvias del otoño comenzaron a caer, y con ellas, la vitalidad de su huerta parecía elevarse. Se dedicó a cuidar cada planta con ternura, como si cada una de ellas simbolizara un aspecto de sus sueños. Poco a poco, los vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por el aroma de la tierra fresca y la visión de un crecimiento vibrante. Sin embargo, mientras sus esfuerzos no pasaban desapercibidos, la sombra de la carta aún le observaba. José se dio cuenta de que lo que parecía un simple mensaje había desencadenado un viaje de transformación personal profundo. No solo debía enfrentarse al mundo exterior, sino también a sus propias dudas y temores interiorizados. La lucha por validar su visión se había vuelto cómplice de la lucha interna por aceptar sus propios anhelos. Todo esto se materializaba en él como un fuego interno. El momento de rebelarse y asumir su papel de líder había llegado. Pero justo cuando su inquietud comenzaba a disminuir y las perspectivas del futuro se tornaban prometedoras, un rumor recorrió el pueblo, uno que podría cambiarlo todo en un instante. Dicen que se preparan para hacer algo que podría costarte tu huerta, José. La noche se cerró sobre él, marcada por una nueva tormenta que arreciaba. José sintió el peso del futuro que amenazaba, presionando contra sus sueños. Sería este el desafío final que definiría no solo su huerta, sino a sí mismo. La incertidumbre se transformó en un desafío claro. Debía actuar rápidamente. Se levantó, decidido, y en su corazón una nueva verdad resonaba con fuerza. No se puede construir sin enfrentar tempestades. En ese instante, su viaje tomó un giro decisivo. El momento de la confrontación se acercaba, donde la fe se enfrentaría a la adversidad. ¿Estaría listo para lo que vendría? La mañana siguiente, José despertó con un nudo en el estómago. El rumor de la inminente amenaza no le dejaba paz. Tenía un plan, pero la duda se deslizaba entre sus pensamientos como una sombra. Debía encontrar la manera de fortalecer su posición. No solo se trataba de él, sino también del cambio que representaba ante aquellos que no comprendían su visión. Se dirigió a la huerta, donde la tierra oscura parecía extenderse hacia el horizonte, prometiendo frutos en el futuro. Sin embargo,
Cada planta que tocaba le recordaba lo que estaba en juego. Ahí afuera, la resistencia se agazapaba, lista para atacar. La imagen de Martín, su acérrimo crítico, apareció en su mente. ¿Cómo podría convencerlo? La respuesta se encontraba en un conocimiento que había comenzado a desarrollar, un entendimiento profundo del cultivo, la sutil danza entre la naturaleza y la técnica. Decidió que no podía simplemente mostrar sus cultivos, debía abrir un diálogo. Planear un taller práctico se convirtió en su prioridad. Quería crear un espacio donde no solo enseñaría sobre agricultura moderna, sino también escucharía las preocupaciones de sus vecinos. Se preguntó cómo transformar su pasión en un puente, y no en un muro. La idea de ser visto como un líder genuino lo atrajo, aunque dejó un eco de ansiedad en su mente. Día tras día, José se dedicó a trabajar en su estrategia. Creía que había llegado el momento de descubrirse a sí mismo y explorar sus propias habilidades comunicativas. Se sentía inexperto, pero eso no lo detendría. Le parecía que cada inquietud que su mente albergaba se desvanecía cada vez que hablaba con las plantas. Las horas pasaban en un rincón, hablando en voz alta sobre su visión. Poco a poco, empezó a adquirir seguridad al pronunciar palabras que formulaban sus sueños. Su encuentro con la vulnerabilidad lo llevó a formular un enfoque más empático. No se trataba solo de convencer, sino de conectar. ¿Qué pasaría si les comparto mis fracasos y mis aprendizajes?, se preguntaba. Recordó aquellas veces en que sus cultivos fracasaron, y cómo había luchado a través de la frustración. Esa autenticidad podía abrir corazones más que cualquier número o estadística. Unos días más tarde, llegó el día del taller. Su corazón latía fuerte mientras aguardaba, y el lugar se llenó lentamente de amigos, vecinos, y para su sorpresa, algunos detractores. Ahí estaba Martín, frunciendo el ceño, como una roca firme contra la que deseaba chocar. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero José respiró hondo, recordando su resolución. Comenzó con una presentación sencilla. Compartió su historia, desde sus raíces hasta su deseo por innovar, usando la agricultura como vehículo de transformación. Habló sobre su huerta, lo que había aprendido, lo que había fallado, y cómo los nuevos métodos no menospreciaban la tradición, sino que la reforzaban. Las reacciones iniciales fueron mixtas, pero comenzó a notar momentos de curiosidad en sus vecinos. Preguntas surgieron, discusiones leves comenzaron a fluir, incluso algunos sonrisas. Sin embargo, la figura de Martín seguía presente, cuajada en su escepticismo. Cuando todo parecía avanzar, Martín tomó la palabra. Con el tono desafiante que tanto lo caracterizaba, cuestionó abiertamente la validez de su trabajo. Pero en lugar de perder la calma, José sentía como su confianza crecía. Respondió a Martín no con defensas, sino con hechos, apoyándose en lo que había escrito en la tierra y cultivado en su corazón. Al finalizar el taller, José se sentía transformado. No era solo su técnica de cultivo la que lo había revivido, sino su capacidad para conectar y compartir significados. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó que aún existía un aire de descontento en algunos rostros. Aunque había logrado abrir un pequeño resquicio de diálogo, la batalla aún no estaba ganada. Cuando se despidió de su audiencia, una idea floreció en su mente. No bastaría con un solo taller. Necesitaba seguir construyendo sobre lo que había comenzado. Tal vez una segunda edición, algo más específico. Ahí lo entendió. Su viaje de transformación no solo trataba de una huerta, sino de una forma de vida, de un compromiso personal con sus valores y con el futuro. Justo cuando se sentaba de nuevo para reflexionar, un nuevo mensaje llegó a su puerta. El temor volvió a asomar en su interior, pero ahora no solo era miedo, era también anticipación. ¿Qué revelaría esta vez? No hay entrega sin sacrificio, pensó, mientras desarrollaba una nueva estrategia en su mente, sabiendo que el desenlace de su historia
apenas comenzaba. El mensaje que llegó a su puerta era de su hermano, Manuel, quien, tras enterarse de lo sucedido en el taller, le ofrecía algo inesperado. Una conexión con un experto en cultivos orgánicos que vivía en una región cercana. Pronto, la mezcla de emoción y nerviosismo se apoderó de José. Podía aprender más sobre técnicas innovadoras, sí, pero también significaba salir de la relativa seguridad de su entorno y enfrentarse a un nuevo reto. En cuestión de horas, José tomó la decisión de visitar a ese experto. Era el momento perfecto para resignificar su miedo en impulso y crecimiento. Menos de 24 horas después, se encontraba conduciendo hacia la casa de un desconocido, sus pensamientos girando en torno a lo que podría aprender, y también a lo que podría perder. ¿Y si sus propios métodos eran insuficientes? ¿Y si no era capaz de conectar con este nuevo referente? Al llegar, fue recibido con una calidez que lo sorprendió. El agricultor, Alan, lo invitó a caminar por su extensa propiedad. Cuanto más exploraba, más se daba cuenta de que el campo era un reflejo de la vida. La diversidad de plantas encarnaba una riqueza de enseñanza que iba mucho más allá de lo ornamental. Se dio cuenta de que sus propios cultivos eran solo un fragmento de un todo más grandioso. Alan no solo hablaba de técnica, también compartía historias sobre los fracasos que había tenido que soportar. Por primera vez, José sintió que no estaba solo en su camino. Cada fracaso se tornaba en un peldaño hacia el éxito. Era liberador ver que un experto también había tenido que luchar contra tormentas, sequías e incluso contra la duda. Su vulnerabilidad era la llave que abría la puerta a su propio crecimiento. Mientras escuchaba a Alan, el concepto de la adaptación comenzó a resonar más fuerte que nunca en su mente. La naturaleza, por sí misma, constantemente muta y cambia. Lo mismo debía hacer él, si quería avanzar. José notó que cada vez que planteaba sus propias inseguridades, Alan respondía con apertura y validación. Finalmente, se dio cuenta de que había estado agobiado por un miedo que lo mantuvo atado a un exceso de cautela. Durante esa tarde en la granja, no solo compartieron técnicas sobre cultivos, sino que José se comprometió a no solo innovar, sino también a sanar sus propias heridas. Cada cultivo que veía en el campo de Alan era la representación de la posibilidad de una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, incluso un nuevo enfoque en mentalidades rígidas como la de Martín. De vuelta a casa, José tenía su mente repleta de ideas, pero también un nuevo cuestionamiento. ¿Cómo podría integrar estos aprendizajes a su propia huerta, y más importante aún, a su comunidad? Sin embargo, una sombra de ansiedad lo acompañaba. Sabía que desafíos aún aguardaban en su camino. Reiniciando su trabajo en la huerta, comenzó a hacer ajustes, experimentando con nuevas técnicas que había aprendido y sincronizando sus intentos con los ciclos de la naturaleza. La promesa de un mejor futuro estaba más cerca, pero eso no exterminaba las voces de advertencia que le decían que aún necesitaba el apoyo de sus vecinos. Fue en medio de esta mezcla de determinación y temor que se presentó una nueva oportunidad. Un correo electrónico, informal pero intrigante, llegó a su bandeja de entradas. Era una invitación para participar en un concurso agrícola local que resaltaba innovaciones en cultivos sostenibles. El alma de José se encendió de un modo completamente nuevo. ¿Podría este concurso ser el empujón necesario para demostrar que su enfoque era el correcto y crear una base más sólida en su comunidad? La noche antes de enviar su inscripción, se sentó a meditar en la idea. Sabía que este nuevo reto podría significar todo, pero también representaba una exposición personal ante aquellos que lo habían criticado. Conforme el horizonte del nuevo día asomaba, lo que sentía no solo era miedo, sino una calculada decisión. El momento de arriesgarse ha llegado, pensó, sintiendo que esta acción podía transformar su viaje y el de todos a su alrededor. Así como él había adaptado su modo de cultivar,
Ahora México lo retaba a cultivar su autocrecimiento. El desafío estaba claro, pero lo que no sabía era que ese mismo concurso podría abrir la puerta a confrontaciones más profundas. Calmaría las dudas que aún existían o encendería una guerra de egos en su propia tierra. Al amanecer del día del concurso, José despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Había llegado el momento tan esperado de mostrar su transformación, no solo como agricultor, sino también como ser humano en busca de nuevas oportunidades. El corazón le latía con fuerza mientras repasaba mentalmente su presentación. Sabía que no solo debía explicar su enfoque innovador hacia la agricultura, sino también compartir su viaje personal de sanación y renacimiento. La atmósfera en el concurso era electrizante. Agricultores locales, jurados y curiosos se habían reunido para ver lo que se había preparado. Al caminar hacia su espacio de presentación, sintió las miradas curiosas de sus vecinos, incluidos algunos de sus escépticos más conocidos. Martín estaba presente, y su expresión entrecerrada revelaba que estaba listo para cuestionar cada palabra que saliera de su boca. Sin embargo, José había preparado un discurso que iba más allá de estadísticas y técnicas agrícolas. Quería conectar con el corazón de su audiencia, hablarles sobre el proceso doloroso pero necesario de dejar ir y renacer. Cada palabra que pronunciaba resonaba con su historia y sus aprendizajes. Compartió su experiencia al combinar lo antiguo y lo nuevo, y cómo había aprendido que el cultivo de la tierra reflejaba el cultivo interno de cada uno. Las mismas semillas que habían brotado en su huerta habían florecido en su interior, marcando un nuevo comienzo. A medida que hablaba, comenzó a notar cambios en las expresiones de los presentes. Algunos miraban con admiración, otros con intrigante curiosidad. José, armado con su pasión y sinceridad, logró capturar la atención de muchos, incluso de aquellos que solían criticarlo. Cuando finalizó su presentación, un cálido aplauso lo envolvió. Se sintió aliviado y satisfecho. Su mensaje había surtido efecto. El jurado emitió sus veredictos, y rápidamente siguió el proceso de evaluación. Con cada intervención, el corazón de José estaba a 1000 por hora. Abrumado por la mezcla de tensiones y esperanzas, se debatía entre el miedo a la crítica y la necesidad de ser validado. Pero lo que más le importaba no era solo el resultado del concurso, sino la aceptación de su transformación por parte de su comunidad. Al final del evento, el jurado comunicó su decisión. El premio al mejor enfoque innovador en cultivos sostenibles es otorgado a José. El vívido aplauso de la multitud resonó en sus oídos como una melodía triunfal. En ese instante, una oleada de gratitud y emoción lo invadió. No solo había ganado un premio, había conquistado miedos internos y la desconfianza de su comunidad. A medida que se acercaba a recibir su reconocimiento, vio a Martín en el fondo, con una expresión menos hostil, tal vez incluso de respeto. Cuando tomó el trofeo, una sensación de orgullo lo embargó. No era solo un premio para él, era una victoria de todos aquellos que habían creído en su visión, incluso aquellos que inicialmente se habían opuesto. Después de la entrega, José se acercó a Martín. «Gracias por estar aquí hoy», le dijo, sintiendo una responsabilidad de abrir un diálogo. «Me gustaría invitarte a conocer mi huerta y ver de cerca lo que he estado trabajando». Para su sorpresa, Martín asintió y expresó que estaba dispuesto a hacerlo. El acto simbólico de José no solo cerró una etapa de su vida, sino que abrió una puerta a nuevas colaboraciones y entendimiento. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de su propio camino, sino de crear puentes con aquellos que tenían diferentes perspectivas. Regresando a casa, una paz profunda lo invadió. La carta anónima que había recibido empezaba a desvanecerse en su mente. Ya no necesitaba las palabras amenazantes para sentir su valía. Había demostrado a sí mismo y a su comunidad que el crecimiento personal es el verdadero legado. En definitiva,
La transformación que había emprendido había sido mucho más que culpas y dudas. Había cultivado la confianza en sí mismo, el respeto por su historia personal y un deseo de compartir sus aprendizajes. José había logrado no solo cambiar su forma de cultivar la tierra, sino también su vida y sus relaciones con los demás. Hoy, tenía los medios tangibles y el reconocimiento que lo sostenía. Mirando el trofeo en su mano, se sintió listo para enfrentar lo que vendría, reafirmando su compromiso con la comunidad y la huerta como un camino hacia la sanación colectiva. Así, José se había convertido en un faro de esperanza, voluntad y éxito, un verdadero testimonio del poder de la transformación personal. No espere ni un segundo más para compartir esta historia. Si han sentido la transformación de José, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse más relatos inspiradores. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Sus reacciones y teorías son muy importantes, así que comenten sobre este emocionante final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias que resuenan con el alma.